Hola a todos, bienvenidos a este espacio web ofrecido por la Fundación ALTE, donde queremos dar voz a los temas que son sensibles a toda la comunidad de personas con alguna displasia, o sea, para tocar aquellos temas en los que desde el punto de vista psicológico podemos aportar nuevas perspectivas para solventar mejor las dificultades. Yo soy Paloma González Peña, doctora en psicología, y saludo a todos la población española que prácticamente me conocéis, y también quiero saludar de forma muy entrañable a las personas que nos seguís desde Portugal, desde Iberoamérica y también recientemente desde Estados Unidos. Como os decía, si tuvierais alguna duda, mediante el chat podéis preguntar y hacer las consultas para interactuar durante lo que es la elaboración del programa. Comienza el curso y son nuevos retos, nuevas ilusiones y también nuevos miedos. En esta webinar de hoy queremos analizar los retos de los jóvenes que van a comenzar el instituto por todos los cambios que conlleva el inicio de una nueva etapa. ¿Somos los más pequeños en el instituto? Pues efectivamente, cuando comenzamos la etapa del instituto con 12 años, vamos a ser los más pequeños y además nos piden que seamos responsables. Estamos consolidando la personalidad y es un momento donde tenemos inseguridades, pero voy en un camino donde tengo que dar forma, gracias a la ayuda del entorno, a mi forma de ser, la forma que tengo de relacionarme de forma natural con los demás. Y lo más importante, somos personas únicas e irrepetibles, con nuestras capacidades, que no serán mayores, y con nuestras dificultades también, pero tenemos que ser conscientes de ellas, porque lo que tenemos que hacer es aportar algo valioso a la sociedad. En la webinar de hoy va a estar guiada por opiniones de profesionales que nos van a dar una perspectiva de forma precisa y global muy buena, y también por las experiencias de jóvenes que nos van a contar cómo vivieron su inicio en esta etapa académica. En España, de forma muy breve, vamos a identificar el comienzo del instituto con los 12-13 años, que, puesto que el instituto van a estar los chicos y chicas de 12 a 17-18 años, contemplando 2 ciclos de 2 cursos cada uno de ellos. En español es educación secundaria obligatoria, porque se supone que son los estudios hasta los cuales el sistema educativo fuerza, entre comillas, a realizar. Vamos a ver de forma rápida qué pasará cuando un alumno, qué opciones tiene una vez que termine la educación secundaria obligatoria en el sistema español. Puede cursar ciclos formativos de grado medio para aquellos alumnos que quieran un trabajo más práctico. Pueden acceder al bachillerato, que va a dar pie a estudiar luego el grado, o incorporarse al mundo del trabajo, porque realmente ya tienen la edad mínima para trabajar. Lo que pueden hacer es un programa de cualificación profesional. Vamos a entrar y os voy a presentar a José Luis Alonso, que es profesor, ha sido profesor de instituto durante 30 años, 5 de ellos como jefe de estudios, pero además es padre de Álvaro, que es un chico que tiene acondroplasia. Hola, me llamo José Luis, soy el padre de Álvaro, que es un chico de 16 años con acondroplasia que actualmente está estudiando cuarto de ESO. He sido profesor de instituto durante casi 30 años, de los cuales los últimos 5 fui jefe de estudios. Así que desde aquí intentaré aportaros mi experiencia personal tanto como padre como docente. El paso del colegio al instituto es un tema que suele preocupar mucho a las familias y en gran medida esta preocupación es infundada. Es cierto
que es un cambio muy importante, pero esto no significa que tenga que ser traumático. En primer lugar, los centros, como el nuestro, suelen organizar actividades para facilitar la integración de los alumnos en los primeros días. Así, por ejemplo, se hace una visita al centro cuando están terminando sexto de primaria. Cuando comienzan las clases hay una recepción el primer día para explicarles la organización y el funcionamiento del instituto. Alumnos y alumnas de otros grupos colaboran y le ayudan en los primeros días. Y por supuesto que se controlan y evitan totalmente las novatadas. Así que en pocos días la mayoría de los alumnos están totalmente integrados y yo no he visto gente más contenta que los alumnos de primero de la ESO. Si les pregunta a cualquiera de ellos, te dirán que ninguno quiere volver al colegio. Es verdad que en algunos casos sí puede haber más dificultad para adaptarse, pero el problema suele venir de antes. Carácter del niño, sobreprotección de la familia, pero si no hay algo grave, en poco tiempo también se habrán integrado y solamente en casos muy puntuales habrá que ver qué es lo que está pasando. Álvaro no tuvo ningún problema, y eso que el instituto que él eligió, que es el nuestro, no era el que le correspondía por su colegio. La verdad es que yo creo que hubiera sido preferible ir a otro que está más cerca de casa, y así los amigos estarían en el vecindario, pero él prefirió el otro. Él conocía a muchos profesores, compañeros míos y de su madre, pero apenas conocía a ningún alumno. Y sin embargo, el primer día de clase, cuando los compañeros estaban en la puerta del centro, la mayoría con algún familiar, él no quiso que yo le acompañase y se incorporó solo al grupo. Claro que hubo miradas y algún comentario y seguro que hubo alguna risita, pero a Álvaro eso siempre le ha resbalado. A la semana de estar en clase ya era delegado de grupo y durante estos años ha formado parte y forma del equipo de mediación y ha participado activamente en muchas actividades que ha organizado el centro. Por eso es muy importante la seguridad que tenga uno en sí mismo y la autoestima. También es importante ponerse en contacto con el centro antes de que comience el curso, en caso de que necesitemos adaptaciones del mobiliario o adecuación de algunos espacios, para que se puedan tener en cuenta a la hora de organizar. Álvaro solo ha necesitado que se le adaptemos la silla. Bueno, en realidad le hemos adaptado 8 sillas porque cada asignatura la imparte en una aula diferente. Son las mismas que usan sus compañeros, con algunas modificaciones que pasan prácticamente desapercibidas. En cuanto al rendimiento académico, sí hay cambios importantes en el modelo de aprendizaje, en la relación con el profesorado, en la forma de trabajar. El modo de evaluar suele diferir con respecto a lo que están acostumbrados en el colegio y los resultados en un principio nos pueden parecer peores. Pero no hay que hacer demasiadas comparaciones, sino irse adaptando a una forma diferente de trabajar, de organizarse el tiempo y de ir asumiendo una mayor responsabilidad. Para Álvaro, en su caso ha mejorado mucho la forma de organizarse el trabajo y los resultados están siendo buenos. Pero es cierto que no ocurre igual con todos los alumnos y así habrá que estar pendiente y en caso de que fuese necesario buscar la colaboración de los tutores, del equipo de orientación, etc. Otra cuestión que suele preocupar a las familias es que sus hijos van a incorporarse a un centro donde hay alumnos con mucha más edad. Esto realmente no supone ningún problema, porque los alumnos de bachillerato y de ciclos formativos tienen otras cosas en la cabeza como para estar pendientes de los más pequeños. Es más, frecuentemente en muchos centros se intercalan aulas con grupos de mayor edad entre las aulas de los grupos más pequeños, lo que suele dar más tranquilidad y mejora la convivencia. Y esto también supone un aprendizaje. Lo que van a ir viendo en el instituto es un reflejo de lo que van a ir encontrándose en la calle, solo que en un entorno mucho más controlado. Con todo esto no quiero decir que no vaya a haber problemas, donde no lo hay. Y la adolescencia es una etapa compleja en la que tienen que aprender a crecer como personas. Y para esto necesitan espacios de libertad y consecuentemente de mayor responsabilidad. Creo sinceramente que el instituto es el lugar más adecuado para este desarrollo. Y desde la familia lo que podemos hacer es colaborar, dándoles progresivamente esa libertad que necesitan. Muchas gracias, José Luis. La verdad es que estoy convencida que muchos de los padres se habrán identificado con tus palabras. Y como estabas diciendo al final, hay que guiarles en un espacio de libertad, pero también de supervisión. Es importante.
Paso rápidamente a presentaros a César. César es un chico que tiene acondroplasia y nos va a contar cómo fue su ingreso en el instituto. Buenas, me llamo César y quería hablar de mi paso del colegio al instituto. Yo no fui al mismo instituto que mis compañeros de colegio, yo tuve que cambiar de instituto y tenía bastante miedo al cambiar de instituto por los nuevos compañeros, cómo me recibirían, cómo me tratarían, pero la verdad es que ningún problema, la verdad es que nos hicimos amigos muy rápido y no tuve ningún problema en conocerles y aún les sigo conociendo a día de hoy. En cuanto a tema de estudios, yo sí noté bastante diferencia en mi instituto. La verdad es que del colegio que venía no exigían nada para estudiar y en el que fui sí que exigían. Y yo no me acostumbré a ese cambio, tardé bastante y por eso me quedaron bastantes y fue a junio, pero pasé de curso sin problemas. Y esta es mi experiencia en cuanto al al paso de colegio a instituto. Chao. Muchas gracias, César. Tomamos nota de la dificultad y del reconocimiento que dices sobre la exigencia en esta etapa educativa. Bueno, ahora vamos a saludar a Cristina Conde. Ella es directora del Instituto de Educación Secundaria Reyes Católicos de Madrid. Hola, soy Cristina Conde, soy directora del Instituto Reyes Católicos, que es el centro donde cursa estudio nuestro amigo, compañero Álvaro Jiménez. Voy a explicar un poquito cómo se llevó a cabo el proceso de adaptación suya al centro cuando cambió de su centro de primaria a secundaria. Él venía del centro no adscrito al centro, o sea que él no conocía a sus compañeros. Era uno de los pocos alumnos que venían de ese centro y bueno, como en todo proceso de adaptación, a mi entender, pues intervienen 4 factores fundamentales, formando una estructura piramidal en el que cada elemento está relacionado con todos los demás. En primer lugar tenemos a la persona, Álvaro, en concreto, y del éxito de esta adaptación depende mucho de su nivel de autoconcepto, de su nivel de autoestima, de los recursos de afrontamiento que tenga, de nuevos retos, de asumir nuevos retos, de manejar los conflictos. Todas estas cosas, si se han ido trabajando a lo largo de toda su vida, no es algo que se pueda trabajar en un último momento, justo antes de pasar al instituto, pues algo que va a favorecer mucho. En el caso de Álvaro, ya lo conocéis, es una persona que tiene bastante seguridad en sí misma, es un líder nato, tiene una capacidad para adaptarse a las situaciones tremenda y bueno, pues se ha convertido en un compañero muy popular y muy querido por todos. Por otro lado tenemos a la familia, las pautas educativas que haya desarrollado a lo largo de la vida de su hijo, las pautas que se den día a día en ella, también la capacidad de comunicación y de colaboración que tenga con el centro, pues es algo que va a causar el éxito o bueno, va a haber más dificultades. Por parte del centro, pues claro, a nivel de sensibilidad que haya, de querer favorecer este tipo de procesos y de que la estancia de este alumno, de este alumnado, como de cualquier otro alumnado con atención que necesite de estrategias de atención a la diversidad, pues se requiere, pues es también algo que va a ayudar bastante. En el caso nuestro, pues además de una relación educativa, ¿no? y de trabajo, pues había una gran relación personal, porque el padre de Álvaro y la madre pues, son compañeros del centro y ya conocíamos todos a Álvaro desde que nació. Esto no ocurre con otros alumnos y también procuramos que la adaptación se lleve a cabo lo mejor posible. Y lo que sí ha habido en todo momento es una gran unión, un gran trabajo en equipo, una actitud de la familia de ayudar, de colaborar, de confiar en el centro y de también pues, procurar las capacidades que la familia tenga, que a veces el centro también aprende muchísimo de la familia y en este caso pues ha sido así. Todas estas interrelaciones de las capacidades personales, de las familiares, de las del centro, es lo que también va a determinar la respuesta que den los iguales, que otro elemento fundamental y en esta época de adolescencia todavía más
igual en la respuesta de los demás compañeros. Es posible que en un primer momento, sobre todo alumnos que no lo conocen o que no están acostumbrados a ver a alumnos de baja estatura o de cualquier otro tipo de dificultades que tenga cualquier alumno que requiera debido a la atención a la diversidad más específica, pues a lo mejor hay un poquito de relevancia, de novedad, pero poco a poco, cuando por parte del alumno hay una respuesta adecuada, cuando por parte de la familia se ve una colaboración y el centro también hace lo que puede, pues seguro que la respuesta de los iguales va a ser muy normalizada. Ya os comento que Álvaro llegó a un centro donde no conocía casi nadie, su centro adscrito era otro centro de secundaria, y bueno, sí puedo decir que bueno, como en todos sitios, pues habrá incidencia, habrá tenido algún que otro conflicto, pero yo creo que en general el alumnado hasta se olvida de que Álvaro es un alumno con acondroplasia. Álvaro es Álvaro, lo quieren como tal, lo quieren por ser él, y ya os digo que es una persona muy popular y muy querida en el centro. El centro es un centro muy antiguo, tiene 50 años, fue el primero de toda la comarca y necesita una gran inversión a nivel de infraestructura porque no reúne las condiciones óptimas para el alumnado con necesidades especiales. Tiene muchísimas barreras arquitectónicas, está formado por 5 pabellones, todos con sus escalones de escalera y con solo un ascensor en uno de los pabellones. Y aunque en principio había un proyecto para poder eliminar todas esas barreras y comunicar todos los pabellones, pues el proyecto no se ha llevado a cabo y creemos que no va a ocurrir, que no se va a llevar. Entonces, bueno, el tipo de adaptaciones que se han llevado a cabo son de acceso. Se le ha puesto a Álvaro sillas adaptadas y adecuadas para él en cada aula en la que cursa sus estudios, porque además aquí el alumnado no tiene una aula en concreto, sino van cambiando a cada hora a distintas aulas según las asignaturas que tienen, porque son aulas especializadas. Para ello, pues contamos con la inestimable ayuda de José Luis, padre, y que además es manita en el tema de bricolaje y ayudó y estuvo muy coordinada en su trabajo con el técnico especialista del equipo de motórico. Entonces se le han adaptado los asientos, las sillas normales, de forma que aparentemente son sillas normales como el resto de alumnos, pero sí están adaptadas para él en lo referente a estatura. También hemos hecho algún tipo de adaptación en fuentes para bajar un poquito la altura, en algún que otro escalones o algo, pero han sido mínimas, la verdad. Y bueno, sí comentar que creemos que Álvaro pues está aquí. No queremos decir que no tenga conflictos, no queremos decir que no tenga dificultades, pero que las que tienen son las de cualquier otro alumno y adolescente de su edad. Eso pensamos, eso esperamos. Y bueno, desde aquí pues nuestra enhorabuena al trabajo que realizáis y la importancia que tiene la asociación para unir esfuerzos, para aglutinar toda la información posible y para apoyar a toda la familia y a los chicos y chicas con acondroplasia. Un abrazo. La intervención de Cristina ha sido muy ilustrativa porque os pone a vosotros, a los jóvenes que empezáis el instituto, el mando a la hora de decidir lo que vais a hacer y de daros de empoderaros para poder conseguir y lograr las cosas que os merecéis y que necesitáis, pero siempre desde el reconocimiento que estáis en una familia, en una sociedad que va a favorecer el dar los pasos progresivos. Bueno, vamos a hablar ahora con Nagore. Seguro que más de uno de vosotros le conocéis porque ha colaborado en otras ediciones y nos va a transmitir esos inicios en el instituto. Me llamo Nagore y os voy a contar mi experiencia en el instituto. Cuando acabé sexto de primaria, tuve que cambiarme de edificio para hacer el instituto. Yo estaba muy nerviosa porque para mí era otro mundo y había gente del pueblo de alrededor. Y
era para mí eran desconocidos. Cuando llegó el día, justo me tocó una clase que no había ninguna amiga mía, pero tenía gente conocida. Luego, cuando llegaron los exámenes y los deberes, yo pensaba que era mucho más difícil, pero me di cuenta que no era para tanto. Luego también yo, como tenía ese miedo, estudié mucho más y hacía todos los deberes. Ese curso lo pasé bien y cuando llegué al segundo de la ESO, que justo ese año me operaron de las piernas, ahí era más difícil, pero bastante bien. Y luego cuando hice el tercero y cuarto de la ESO, ahí me di cuenta que era mucho más difícil. Y luego también el cuarto de ESO me he operado de los brazos, entonces era mucho más difícil para mí. Bueno, Nagore, has dicho una cosa importante. Tú estabas sensibilizada en hacer tus deberes y estudiar de forma programada. Por eso no te pareció tan difícil primero de la ESO. Damos paso ahora a Mercedes Romero. Es una persona, una profesional en el ámbito del profesorado, porque ella es profesora de música, pero además os puede hablar desde su experiencia personal al tener la condición de acondroplasia. Hola, Merche. Hola a todas y a todas. Me llamo Mercedes Romero y soy maestra de Educación Música y Educación Primaria de la Junta de Andalucía y tengo la condición de acondroplasia. Yo les voy a hablar de lo que supone la entrada de los niños en secundaria, en el instituto. Les voy a hablar de mi experiencia personal y de mi experiencia como docente. Respecto a mi experiencia personal, yo entré en el instituto con 14 años, quizás más mayorcita de lo que se entra ahora. Yo estudié la EGB, cuando terminé octavo en el colegio, entré en el instituto a primero de BU. Respecto al factor social, que quizás sea de los más importantes en la entrada en secundaria, yo tengo que decir que entré con 3 de mis amigas, con lo cual no tuve ningún tipo de dificultad porque entre todas conseguimos socializarnos y conocer a los niños del resto del centro. Uno de los aspectos negativos es que a esa edad se suele echar de menos a los maestros del colegio, porque al final son casi como de nuestra familia. Pero bueno, en el instituto siempre hay maestros que se prestan más a eso y luego que se madura también y se supera. En esa época, en primero de BU, es cuando se me detecta a mí la condición de acondroplasia, porque antes nadie la había visto, ni la familia, ni los médicos, ni siquiera los profesores. En esa época se programa mi operación y yo soy la que decido personalmente operarme, quizás porque mis padres depositan esa responsabilidad en mí, porque me vieron lo suficientemente madura como para determinar el futuro. En la operación es muy importante el factor social también y en ningún momento mis compañeros dejaron de apoyarme, tanto mis compañeros como los profesores. En todo este proceso y en el posterior de rehabilitación y de visitas médicas, siempre mis padres informaron a la tutora y ella al resto del equipo docente. Gracias a esto se me hicieron las adaptaciones que consideraron necesarias hasta que me quitaron los fijadores, incluso posteriormente, como en el área de educación física. Y en esa época a los exámenes, ya que no podía, con la operación y demás, no podía hacer los exámenes como el resto de mis compañeros, no podía utilizar las mismas fechas. Respecto a mi experiencia como maestra, tengo que decir que ahora a la entrada al instituto los niños son más pequeños y suelen tener unos 12 años. Respecto al factor social, que decíamos que antes era determinante, hemos de decir que normalmente los niños cuando entran en el instituto pues suele ser un centro adscrito al colegio, por lo tanto suelen ir acompañados de sus amigos, tanto los del centro como los de la clase como los de su propio barrio. Entonces normalmente no tienen problemas de adaptación en ese aspecto. Un niño con acondroplasia hay que darle mucha importancia a una serie de factores a la hora de que el niño entre en el instituto, como por ejemplo, hay que vigilar que todos los informes psicopedagógicos que se le hayan hecho en el centro estén en su expediente. Es ahí donde el expediente del centro educativo del colegio va a pasar al instituto y será ahí su nuevo tutor o tutora el que será el encargado de leerlo, tanto a él como de todos sus compañeros, donde encontrarán la información que en esa documentación esté escrita.
Aún así, los padres deben de reunirse periódicamente y es muy importante la reunión que se haga inicialmente, tanto con el tutor como con el orientador o orientadora, donde se informe de todo, tanto aspectos médicos, psicológicos, sociológicos, familiares, educativos y adaptativos. Esta información que los padres depositen en estos profesionales es fundamental y además es confidencial. Del centro no va a salir y es fundamental que se utilice para ayudar al niño. Una vez que el tutor y el orientador tengan toda la información, que además hay que informarle, los padres debéis de informarle de que la pueden obtener más también de la Fundación ALPE, donde pueden encontrar ayuda y asesoramiento, tanto físicamente por el personal que trabaja en ALPE, como también por la documentación gráfica que hay. Lo siguiente que va a suponer va a ser que tanto el orientador como el tutor hablen con el resto del equipo docente y se hagan las adaptaciones que se consideren necesarias, tanto como por ejemplo en el área de educación física como en el área de música, donde los niños tienen más dificultad para tocar los instrumentos y se pueden adaptar. Y también, por ejemplo, las que necesiten para adaptación al centro. Respecto al proceso de socialización del que hemos hablado anteriormente, es fundamental que primero se deje al niño que se socialice por sí solo y que actúe con sus iguales. En el caso de que el tutor debe de vigilarlo de forma cercana, en el caso de que el niño necesite ayuda o el tutor o tutora vea algún tipo de problema, es cuando debe de intervenir, pero siempre cuando lo considere necesario. Pero primero hay que dejar al niño que se desenvuelva por sí solo. Con todo este proceso hay que tener cuidado con la sobreprotección. No hay que sobreproteger al niño, debemos dejar que actúe solo inicialmente con el medio. Y repito, hasta que veamos alguna dificultad, porque si no podemos hacer que tenga más dificultades en su desarrollo y en su futuro. Y por mi parte esto es todo. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Merche. Se ve que hablas desde la experiencia y el dejar a los hijos que respondan de forma independiente y autónoma sin estar preparándoles el camino es algo muy importante, porque es lo que en el fondo efectivamente nos va a dar la seguridad de que nosotros somos capaces. Tenemos aquí a un gran personaje, es Maya, también una buena colaboradora de las webinars, que nos va a contar su experiencia. Como ya sabéis, soy Maya, tengo 15 años y voy a pasar a cuarto de la ESO. Os voy a explicar mi experiencia del paso al instituto. Bueno, no es tan exagerado, el paso no es tan exagerado como dice la gente, que mete miedo y así. A mí yo tenía miedo como todos nosotros, pero luego cuando das el paso te das cuenta de que no es para tanto y que lo puedes pasar sin problema. Para mí, no os vais a creer lo que os voy a decir, pero para mí me gusta más el instituto que el colegio, por el horario, porque según el horario que tienes, te deja a la tarde libre y es más fácil para organizarte y para hacer tus actividades de la tarde. Luego también tienes un profesor para cada asignatura y bueno, la ventaja que tiene eso es que si un profesor no te gusta o te tiene manía o explica mal, pues solo le vas a tener para esa asignatura y para el resto de las asignaturas tendrás a los dos. Es verdad que a partir de que empieces la ESO hay una dificultad y nivel de exigencia mayor. Por eso necesitas organizar tu tiempo mejor, tener un hábito de estudio. Luego también para el estrés, los que podéis usar el ejercicio para quitaros el estrés. Por ejemplo, yo voy a nadar después del instituto y eso me ayuda mucho para después poder estudiar tranquilamente. Bravo. El estrés es algo al que tenemos que ser sensibles adultos y niños, y es
algo normal mientras no nos sobrepase. ¿Cómo conseguimos que no nos sobrepase? Pues como haces tú, Maya, dosificándote tiempos de ejercicio para evitar sobretensionarte. Bueno, con todas estas intervenciones que hemos escuchado, que tienen un gran valor por el pozo del conocimiento académico y el pozo de experiencia vivencial, vamos a dibujar una pirámide donde el adolescente es el que tiene que dirigir el proceso, tiene que tomar las riendas de su propio proceso de crecimiento, porque todos los jóvenes que comienzan en el instituto, el objetivo es que se formen como persona, que adquieran conocimientos, pero que sean personas competentes para desenvolverse en la sociedad. El adolescente está salvaguardado por la familia, que es un entorno seguro, y será la familia quien tenga que despegarse del adolescente para dejarle que vaya cogiendo su propia autonomía. Y finalmente el instituto va a ser el lugar donde van a estar todos los elementos similares a lo que es la sociedad. Por eso es un entrenamiento de lo que va a ser la vida del futuro adulto. En la adolescencia, hemos escuchado a Cristina, como nos decía, que cuando llega un chico o una chica al instituto es muy importante el autoconcepto que tenga. Nuestros hijos con una condición como la acondroplasia necesitan tener claro sus rasgos físicos y sus cualidades, tanto físicas como psicológicas, relacionales y demás. El autoconcepto, recordar que ya hicimos una webinar específicamente para el autoconcepto, es algo que les va a favorecer en todo su proceso de desarrollo y de madurez, pero que comienza desde el momento en el que el niño está con meses conviviendo con sus padres. El carácter. Nos ha hablado también José Luis del carácter, de la personalidad del adolescente. Recordar que el temperamento son esas características con las que el niño se relaciona con el entorno, la forma que tiene de reaccionar, pero que el entorno se lo va modulando, y a eso llamamos el carácter, y finalmente culmina con el desarrollo de la personalidad, que será al final de la etapa de la adolescencia. El carácter va a influir en la forma en la que tiene de relacionarse con el resto de compañeros, de aceptar y asumir sus retos y de cómo superar inclusive también sus dificultades. Los recursos de afrontamiento, nos los ha comentado también Cristina, es esa maleta donde sacamos distintas herramientas para combatir las situaciones que puedan tener cierto riesgo, cierto problema. O no, las situaciones del día a día. Pero es verdad que un joven, cuando comienza en el instituto, si sabe relacionarse con los demás, es resuelto en identificar cuando hay un conflicto e intentar solucionarlo, sabe cómo solicitar algo, sabe cómo ofrecer algo. Esos recursos para solventar y solucionar cosas van a ser muy importantes. Dentro de la familia, hemos visto, como nos decía Merche, que no deberíamos sobreprotegerles. Efectivamente, si nosotros sobreprotegemos a un adolescente, lo que hacemos es quitarle confianza a él mismo sobre la capacidad que tiene para adquirir nuevas competencias. La sobreprotección es natural que tengamos el instinto sobreprotector, porque como madres, por ejemplo, seguimos generando la oxitocina, que es una hormona que nos dispone a tener esa actitud, pero va en contra del progreso de nuestro hijo. Por eso es importante que las pautas educativas reconozcan la importancia de confiar en nuestro joven, pero utilizando la comunicación. Por supuesto, la comunicación no solamente
dentro del entorno familiar, de todos los miembros, sino la comunicación, como hemos escuchado, con el instituto, con el tutor, con el director, con todas las partes que van a intervenir en la adaptación curricular que pueda necesitar nuestro hijo. Como padres, ¿qué tenemos que hacer? Pues supervisar. Ya vimos también en la webinar de crianza cómo la seguridad que tiene nuestro hijo en su propia autonomía es a fuerza de hacer las cosas por sí mismo. Pero nosotros, como adultos, tendremos que supervisar. Eso nos va a dar confianza a nosotros y también le va a dar confianza a nuestro hijo o a nuestra hija. En el instituto, el centro académico, la finalidad, la formación, por supuesto. Esa formación les va a exigir responsabilidad. Responsabilidad en adquirir cada vez mayores cuotas de concentración, de esfuerzo, de gestionar trabajos de forma conjunta con otros compañeros. Y esa responsabilidad tiene que ir paralela también a la responsabilidad que nosotros como padres le demos a nuestros jóvenes. Y vosotros, chicos y chicas que os iniciáis en el instituto, tenéis que demostrar vuestra responsabilidad para poder ir adquiriendo cada vez mayores grados de autonomía. Y la exigencia. La exigencia, ya habéis escuchado tanto a César, a Nagore como a Maya, como es algo que inicialmente bien les sorprendió o bien estaban avisados que iba a ser así. Aquellas personas que ya están preparadas se esfuerzan de forma proporcional a la exigencia. Si tú te relajas y no reaccionas acorde con esa exigencia, vas a tener dificultades para poder aprobar el curso académico. Y en toda esta pirámide, dentro de lo que es el instituto, también estarían las relaciones sociales, las relaciones entre iguales, que es un punto de apoyo también importante para los jóvenes. Y es importante que lo identifiquemos así. Vamos a ver de forma rápida las características del instituto y cómo nos afecta dentro de lo que es nuestro día a día. El instituto está claro que ya no tiene aspecto infantil y eso está bien porque lo que nos permite es mentalizarnos de que ya no van a valorar mi progresión independientemente de cómo sea. No, en el instituto van a tener unas exigencias académicas en las cuales todos vamos a tener que superarlas. Me van a tratar ya como un adulto, no me van a tratar como un niño. Los espacios físicos ya no es el aula, mi aula, donde lo decoramos todos, sino que van a ser espacios que comparten distintos alumnos. No tengo ya mi clase con mi tutor, entonces aquí lo que necesitamos es que los chicos sean responsables de su material, organizados para saber dónde tienen que ir. Y es bueno, aunque os parezca mentira, esta complicación es bueno porque es lo que como adultos vamos a tener que estar haciendo permanentemente. El parque, que es la zona de juego, es muy grande y además coincidimos con alumnos de mayor edad. Sé de verdad que al principio es duro y la emoción es de miedo y de terror, pero es el reflejo, como os decía, de la sociedad. Me tienen que conocer, al principio ya veremos, voy a llamar la atención porque mi estatura no está dentro de lo normal y van a tener interés en saber qué es lo que me pasa. Pero el patio es un reflejo de cómo va a ser la sociedad. El mobiliario es igual para todos, pero nosotros necesitamos tener determinadas cosas que estén adaptadas. Las sillas, por ejemplo, es muy importante, las barandillas que sean accesibles, las fuentes. El modelo de aprendizaje, donde el tutor ya no es tan cercano, que me conoce también a mis padres. Tengo muchas asignaturas y algunas nuevas con contenidos muy específicos. 10 profesores es probable que tenga, si tengo uno para cada una de las asignaturas, y cada uno tiene una forma distinta de llevar la clase, cada uno tiene una forma distinta de relacionarse con nosotros, pero es bueno que yo me acostumbre a ello. La evaluación es más exigente porque es menos
personal, se basa más en cuotas y capacidades de conocimiento. Por eso va a potenciar la responsabilidad y la organización. ¿Cómo aprendo? Pues yo ahora tengo que empezar a tomar apuntes. Es imprescindible que empiece a tomar apuntes o a tener apuntes por mis dificultades a la hora de escribir de forma rápida. El subrayar los temas que tengo que estudiar y tener esquemas de los temas me va a ayudar a estructurar en mi cabeza la información. Aunque tarde más tiempo para preparar los temas, cuando esté en los exámenes voy a encontrarme que saco y planteo mejor los temas y las respuestas que me piden los profesores. Sabéis que ahora, cuando llegáis a casa, lo que tenéis que estudiar no es lo que os ha dicho la profesora que tenéis para mañana, no. Los profesores os plantean temas a largo plazo, exámenes a largo plazo, y tenéis que gestionarlo en función de esas peticiones que os hacen a largo plazo. Así pues, la organización del tiempo y la materia de estudio la vais a tener que dosificar, no de un día para otro. Esto es muy importante. Ahora, vamos a ver qué características tenéis vosotros, personas, individuos, sujetos. Pues sois los pequeños del instituto, los pequeños de edad. Los mayores, desde luego, no van a tener, en principio, ningún interés en interactuar con vosotros. Al principio estaréis desorientados porque no conocéis a la mayor parte de la gente, porque no conocéis el espacio, no domináis los sitios. Hay tantos compañeros nuevos, os da pena no estar con alguno de los compañeros que estabais el año pasado. Tenéis que coger apuntes si no es fácil para vosotros. La postura en clase, donde tenéis que tener la espalda recta y erguida, es difícil mantenerla. No podéis coger peso y ahora tenéis que andar con mucho más material. En este proceso de cambios y de exigencias, tenéis que saber que cognitivamente, intelectualmente, estáis cambiando de forma acelerada y progresiva. Ya no sois como antes, que teníais que tocar las cosas para conocerlas, manipularlas, para entenderlas, no. Ahora ya utilizáis de forma abstracta los conceptos en vuestra cabeza y no es necesario tener la realidad de las cosas delante. Es decir, que vais a trabajar con conceptos y con entes que no se pueden manipular. Pues en geología, en matemáticas, tenéis capacidad de pensar de forma abstracta y reflexiva y juntar muchas variables al mismo tiempo. Cuando estáis estudiando, el estar en contacto con otros compañeros es bueno, contrastando la información, porque aprendemos también de cómo aprenden nuestros compañeros, y esto es muy importante. Ahora, vamos a ver qué necesitáis. El equilibrio psicológico, el bienestar mental y físico, es un estado de bienestar. Esto es en base a la definición que hizo la Organización Mundial de la Salud. Y es que la persona tiene que estar, su estado de bienestar es cuando somos conscientes de nuestras capacidades y de nuestras limitaciones que nos permiten afrontar, enfrentarnos a las situaciones, a las tensiones, tanto pequeñas como grandes, de nuestro día a día, y que podemos estudiar, trabajar los mayores de una forma productiva y fructífera, que nos damos cuenta que vamos asimilando y vamos evolucionando. Y paralelamente somos capaces de contribuir a la comunidad, de colaborar en el instituto, en casa, con amigos que veamos que necesitan ayuda. Desde esta perspectiva, vamos a ver qué necesitáis. Desde la biología tenéis que tener conciencia clara de que tenéis que mimar a vuestro cuerpo. Vosotros, aunque podáis coger peso, os esforcéis por coger peso, va en contra vuestra, porque con el paso del tiempo y con la morfología ósea, el coger peso va a limitaros mucho para el día de mañana. Tenéis que estar seguros de que es preventivo, merece la pena cuidar vuestro cuerpo ahora y tenéis que evitar coger peso. Entonces tenemos los libros, que veíamos 10 asignaturas, cada profesor lo pide de una cosa, cada día tengo que llevar unos libros y traérmelos a casa.
tenemos que plantear la posibilidad de poder duplicar los libros, tener los mismos libros, algunos de ellos, los que más pesen, en casa y en el colegio, de forma que yo no tenga que transportarlos. Para esto, por ejemplo, tendréis que hablar con el tutor, tendréis que hablar con la dirección del centro, tendréis que hablar también con el AMPA para ver si ha habido situaciones parecidas y también con amigos, compañeros que hayan podido pasar por una situación similar, personas con la condición de acondroplasia que ya lo estén haciendo. Y ahí la Fundación ALPE os será de nuevo de gran ayuda porque os podrá dar la referencia de algún joven que pueda explicaros cómo lo ha hecho. Somos conscientes que los sistemas educativos en España cambian en función de las comunidades autónomas, pero merece la pena dialogar e informarse para ver cómo poder abordar estos temas. Luego tenemos también la mochila con o sin ruedines. Cuando éramos más pequeños la llevábamos con ruedines porque los padres son conscientes que cuanto menos peso lleve un hijo es mejor. ¿Qué pasa ahora en el instituto? Que normalmente siempre solicitáis el no llevar los ruedines porque tiene una connotación de niño pequeño y si soy bajo y encima llevo ruedines, en la mochila es lo que me faltaba. Bueno, esto lo tenéis que balancear con la cantidad de peso o con que haya algún compañero que os pueda ayudar, pero también vuestros compañeros, aunque no tengan baja estatura, también van a tener mucho peso. Yo lo que quiero es que seáis sensibles a proteger vuestro cuerpo de futuros desgastes para el día de mañana. Hemos hablado antes de tomar apuntes. Tenéis que ejercitaros en tomar apuntes porque a la hora de examinaros va a entrar parte de lo que se habla en clase. Vale. Y yo resulta que por mi motricidad fina, pues no tengo la agilidad que tienen mis compañeros. Aquí tengo que coordinarme con algún amigo que yo sepa que toma bien los apuntes para pedirle que una vez a la semana me deje fotocopiarlos. Puedo contrastarlos con los que yo he cogido para ver si me faltaban muchas cosas o no, y en función de cómo esté, pues se los vuelvo a pedir semanalmente o no. Pero los amigos, el grupo de iguales está para divertirnos y para apoyarnos y ayudarnos. Las sillas adaptadas. Es fundamental que en tarea de concentración tengáis la espalda recta y la cabeza levemente inclinada hacia adelante, pero no, y los brazos apoyados, los codos sobre la mesa. Si yo tengo una silla que está desproporcionada con la mesa, que me cuelgan los pies, que no puedo colocarme, el cansancio físico va a hacer que reste concentración en mi tarea académica. Entonces va a ir en contra de lo que me están exigiendo los profesores, que es que vaya adquiriendo cada vez mayor grado de concentración y de respuesta en clase. Entonces es importante que yo tenga sillas adaptadas en clase. Vamos a ver ahora desde el punto de vista psicológico ese bienestar global, qué puntos y qué factores son importantes observar. Os he comentado antes cómo en el instituto vais a configurar vuestra propia personalidad. Mi personalidad es esa opinión que tengo de mí y el conocimiento que tengo de cómo puedo desarrollar las distintas tareas que tengo que hacer y cómo me reacciono y me relaciono con los demás. Vais a tener miedos, pero son normales. Cada vez que hacemos una cosa por primera vez, todos tenemos un miedecillo dentro del estómago hasta que ya ejecutamos, vemos que lo resolvemos y ya lo hacemos con normalidad. Es el miedo de la primera vez, no pasa nada. Lo que vosotros probablemente ya estéis pidiendo y vuestros padres estén un poco con recelo es en daros autonomía. Para que vosotros seáis autónomos tenéis que practicar. Si en casa tú te organizas con la materia de estudio, os organizáis el horario de estudio, trabajáis, vuestros padres os ven y ven que estáis utilizando bien vuestra responsabilidad, con lo cual el que
toméis vuestras propias decisiones y que vuestros padres puedan observar y supervisar el que lo vais haciendo de forma adecuada, es óptimo. Y luego también contrastado y ratificado por los profesores, que ellos se fijarán fundamentalmente en si adquirís el conocimiento. En esta autonomía que tenéis también tenéis que daros cuenta si hay asignaturas donde no sois capaces de integrar toda la información que os han dado en el instituto y pedir ayuda en casa, pedir ayuda a compañeros del colegio, porque es importante superar las pequeñas dificultades que vayáis encontrando, pero sois vosotros los que os tenéis que dar cuenta. Y en definitiva, la responsabilidad que vais adquiriendo también tiene que ser para colaborar, por ejemplo, en clase cuando haya necesidad de hacer algo. Y, como no, en casa, en el punto donde todos tenemos que estar en un plano de intentar aportar algo. No podéis pensar que cuando seáis adultos y seáis independientes no vais a tener que colaborar en nada, porque de la misma forma que vosotros os iniciáis en colaborar, en ayudar, también lo pediréis cuando seáis adultos a las personas que estén en vuestro entorno. Ahora me gustaría preguntaros cuándo alguien os ha preguntado por vuestras emociones. Intuyo que han sido vuestras amigas o vuestros amigos. Normalmente es difícil que tanto en el colegio, en el instituto o incluso en casa se hablen de las emociones, porque es algo que sale de nosotros sin que lo forcemos, sin que algunas veces inclusive nos demos cuenta que las estamos teniendo. Las emociones salen y nos hacen estar en un estado de ánimo y a veces ni nos damos cuenta que el estado de ánimo que tenemos es por una emoción que he tenido antes. Con lo cual, vamos a ejercitarnos de forma imperiosa, porque es algo que nos tiene que acompañar durante el resto de nuestra vida, en identificar las emociones que tenemos, tanto positivas como negativas. Las positivas que nos dicen que hay algo que me gusta y quiero repetir, y las negativas que nos dicen esto no me gusta, quiero solucionarlo, quiero separar este problema. Bueno, la alegría está claro que todos deseamos sentir esta emoción. La sentimos cuando estamos con amigos y cuando hacemos amigos nuevos. Pero para hacer amigos nuevos yo tengo que dar el paso. Yo tengo que saludar a mis compañeros. Cuando les salude, les tengo que mirar a los ojos. Y cada uno puede utilizar la fórmula que quiera para iniciarse en la conversación. Pero lo normal es decir, o lo más fácil es decir mi nombre, de qué colegio vengo y preguntar, pues, por ejemplo, de qué colegio viene al compañero al que se lo estás preguntando. No tengo que ser pasivo. Si el tener amigos es algo que me reconforta, yo tengo también que obligarme a hacerlos y a mantenerlos. Me da alegría jugar con los aparatos electrónicos, con el móvil, los videojuegos, pero no porque me dé alegría yo tengo que estar tiempo indefinido con ello. Al revés, los aparatos electrónicos es una actividad donde me genera muchas emociones de activación y me resta tiempo para interactuar con el entorno. Entonces, normalmente los padres están instruidos de que no podéis tener los aparatos electrónicos de forma diaria, sino dosificado pues los fines de semana o una hora aproximadamente entre semana. Ser conscientes de que os estoy diciendo que para favorecer vuestra responsabilidad tenéis que identificar una emoción positiva y relegarla a otro momento, ¿de acuerdo? Es muy importante, solo así vais a reconocer el control que tenéis sobre vosotros mismos y vuestros padres van a identificar también la autonomía que os pueden dar. La vergüenza y la rabia es una emoción negativa y sobre todo cuando la siento, cuando la gente me mira, que es algo que va a pasar siempre, cada vez que esté en un entorno nuevo, voy a recibir la mirada de la gente porque
salgo de los cánones de estatura normales. Entonces es un reflejo, es algo que va innato. A vosotros también, bueno, a vosotros menos porque estáis sensibilizados, pero si ocurre algo distinto a vuestro alrededor, hay un instinto en dirigir la mirada. Entonces, es normal que tengan curiosidad por vosotros, ¿de acuerdo? Ahora, lo que no aceptaré nunca es que haya risas o que sienta que me están despreciando. Ahí tengo que saber pedir ayuda a mis amigos, a mis compañeros y, en última instancia, en segunda instancia, mejor dicho, a los profesores. Eso es lo importante. Una emoción positiva es la sensación de alegría, de reconfort, cuando un profesor me dice, buen trabajo, bien, has traído esto, me gusta cómo lo has hecho. Pero también, no solamente porque me lo diga el profesor, cuando yo estoy haciendo una tarea y veo que me sale el problema o que me sé el esquema y que puedo hablar de las distintas cosas del tema que el profesor nos ha mandado, eso a mí me hace sentir muy bien. Entonces, en último caso, merece la pena el esfuerzo para adquirir las competencias que me piden los profesores. Emoción de miedo al cruzar el patio del instituto, los primeros días. ¿Quién no lo ha tenido? ¿Pero quién no lo ha tenido con acondroplasia, sin acondroplasia? Tener en cuenta que sois los más pequeños, que no controláis el espacio, no conocéis a la gente. Los demás ya conocen el espacio, se tienen conocidos, excepto a los nuevos que entran, al resto, y entonces se mueven con familiaridad. Vais a llamar la atención, me tengo que acostumbrar, van a ser solamente los primeros días. Yo os aseguro que después de 15 veces de cruzar el patio, de dejaros ver, de si os hacen preguntas, contestar, no aceptar ninguna risa ni ningún comentario despectivo, que normalmente no suele ser habitual. Y si alguien lo hace, habrá que enseñarle la condición que yo tengo, que nunca es una enfermedad. Una enfermedad es, pobrecito, tiene algo que tiene que solucionar. Yo tengo una condición que es acondroplasia, que es una displasia ósea. Mis huesos van a crecer menos que los de mis compañeros, pero yo como persona estoy creciendo de igual forma, me divierto de igual forma y tengo mis inquietudes y mis aficiones. Cuando hayáis cruzado 15 veces el patio, me decís. Vamos a ver ahora el último aspecto que os decía de la percepción biopsicosocial que tenemos que tener. Ya nos lo decía Cristina, el soporte del grupo de iguales es muy importante. Vais a aumentar vuestro círculo de amigos en el instituto. Nuevamente, esas miradas de curiosidad no van a determinar nada, solamente que necesitan saber qué es lo que pasa. Lo que sí que vamos a hacer es combatir las burlas porque pregunte qué es lo que le extraña, por qué es por lo que se ríe, y de la misma forma yo me puedo reír de una persona porque se ríe y no sabe que puede haber gente de menor estatura. Bueno, para hacer amigos, ¿qué es importante? Pues saber presentarme. Antes hablábamos de mantener la vista, de iniciar la conversación, pero cuando yo empiezo en una clase por primera vez, donde la mayor parte de los compañeros no me conocen, puede haber dos formas. Una que, desde luego, yo os la recomiendo, y es organizar de forma programada la presentación, hablando con el tutor para que sea él el que os presente y vosotros os digáis vuestro nombre y expliquéis de dónde venís, de qué colegio venís, qué aficiones tenéis y qué condición tenéis, y que conozcan la condición de acondroplasia, que probablemente hasta el día en el que te conocen nunca habían conocido ni habían oído hablar de ella. Entiendo que puede haber un factor de timidez que todavía cueste superar, porque la timidez es un rasgo del
temperamento, carácter y será de personalidad. Pero aun siendo tímidos, tenéis que ser capaz de saber que hay que actuar con los compañeros. Entonces, si todavía no os sentís muy seguros para dar ese paso y de hacer una presentación con el profesor de forma programada, tenéis que ser conscientes que lo tenéis que hacer de forma escalonada, diciéndoselo de forma sucesiva a los distintos compañeros con los que estéis. Quiero que escribáis en letras de oro la palabra condición. Solamente sois distintos, ¿de acuerdo? Y es bueno que os conozcan. Con todo esto, espero haberos aportado una perspectiva global. Yo y, por supuesto, la ayuda inestimable que he tenido de Cristina Conde, José Luis Lobo y Mercedes Romero, grandes profesionales y con una gran capacidad de trabajo, porque han podido sacar tiempo de sus vidas del día a día para ofreceros esta opinión y esta valoración que tienen sobre esta etapa educativa. Y un beso muy fuerte a Nagore, a Maya y a César por esta generosidad que siempre compartís con nosotros. Muchas gracias a todos y un abrazo. Hasta siempre.